Hoy, sin embargo, vamos a hablar acerca de la paciencia. Hay un PowerPoint que me gustaría que pudierais poner. Estaba en el escritorio de la pantalla. No sé si saldrá. Perfecto. Ahí está. Yo tengo el mando, así que tengo yo el control en este momento. Vamos a hablar de paciencia. Estamos viendo el fruto del Espíritu y la semana pasada estuvimos hablando acerca de la paz y os puedo asegurar que durante el mismo proceso de elaboración de la meditación de la semana pasada ya estaba pensando en esta y estaba pensando qué fuertemente relacionadas están las dos cosas. No quise adelantarlo la semana pasada porque ya hubiera sido demasiada información y nos hubiéramos extendido mucho, pero si lo pensamos, la paciencia y la paz están fuertemente interrelacionadas. Mucho de lo que hablamos la semana pasada acerca de la paz, de esos ladrones que intentan quitarnos la paz de nuestras vidas en algún momento, está muy bien y es verdad todo lo que dijimos la semana pasada, pero llegamos a un punto en el que decimos, sí, Señor, pero tengo paz, pero necesito en medio de este tiempo que sigas haciendo algo más en mi vida, ¿verdad? Y parte de ese algo más que necesitamos en nuestra vida tiene que ver con la paciencia. Algunas traducciones bíblicas, incluso nuestro hermano Justin, la versión que estaba leyendo, hablan de perseverancia. Y podríamos ser muy quisquillosos, ¿verdad?, en la terminología, pero la palabra original que después veremos es la misma, solamente que se aplica o se traduce dependiendo del contexto de una manera o de otra. Esta semana, cuando estaba pensando en ello, en las implicaciones de la paciencia, sabéis que me gusta de vez en cuando sumergirme en nuestro mundo, en cómo hoy en día se trata este tema de una manera no cristiana. Estuve buscando en algunos blogs de psicología, algunos blogs de coaching, viendo alguna información de, se me ha ido la palabra, no la tengo escrita, mindfulness, ¿verdad? Todo lo que se habla acerca de la paz interior, de cómo afrontar la vida, algunos blogs también acerca de algunas técnicas de relajación, técnicas de yoga, otras muchas cosas. Algunos movimientos asiáticos tienen mucho que ver, algunas filosofías y religiones tienen mucho que ver con eso, ¿verdad? De cómo alinearte con los astros para que te envíen su fuerza y tú puedas tener una vida placentera y alineada. Y si ya llega el mes en que los astros no están alineados, entonces agárrate, ¿verdad? Te vas al horóscopo y tampoco encuentras mucho. Pero en estos blogs, y muchos de ellos están escritos desde una perspectiva psicológica, seria, encontré una introducción que dije, esta va a ser la introducción de la meditación. Así que no es mío, es de un blog de internet, ¿vale? Y ya le daremos crédito al autor en su momento. Una psicóloga, la verdad, que ha escrito bastante acerca de los tiempos actuales. Dice de la siguiente manera, la paciencia no es precisamente uno de los cultivos que más cuide nuestra sociedad. Sin embargo, ser impacientes nos trae sufrimiento e insatisfacciones, ya que no nos permite disfrutar, porque estamos siempre pensando en el futuro y cuando llega ese futuro rara vez es suficiente porque seguimos pensando en un futuro nuevo que está por llegar. El tiempo es oro. Es uno de los lemas que nos indica que no hay tiempo que perder. Parece que hemos sido programados para hacer y hacer, sin permitirnos parar, porque perdemos el tiempo y quizás también el dinero. Esto nos hace vivir a un ritmo frenético, sobrepasando los límites incluso de la salud. Esta dinámica se está convirtiendo en algo que nos está destruyendo, ya que no podemos acelerar el ritmo de la vida y sus tiempos. Aunque queramos ir más deprisa, todo tiene su ritmo y por ello viviremos frustrados y sufriendo por lo que aún no hemos conseguido, en vez de disfrutar. Disfrutar de lo que así
está a nuestro alcance. No tenemos tiempo para esperar a meditar una decisión, ni un resultado. Queremos que todo sea rápido, aunque eso signifique perder una gran oportunidad para nuestras vidas o llegar a equivocarnos. Hemos convertido nuestra sociedad en el mundo del ya. No podemos esperar a mañana, ni llegar a casa, ni esperar a ver a esa persona. La sociedad está cultivando la impaciencia, el ritmo frenético, el estrés, y nos dejamos llevar sin plantearnos las consecuencias de esto, hasta que las consecuencias llegan. Viviremos las consecuencias físicas y mentales de no saber esperar. Aparecerán la enfermedad y los conflictos personales e interpersonales, ya que no todo es como queremos, ni siquiera los demás, ni siquiera ellos podrán facilitarnos siempre las cosas ya. No sé si os sentís identificados con esto. No sé si en vuestro entorno creéis que este análisis es correcto o no. No sé si cuando habláis con vuestros compañeros de trabajo, con vuestros vecinos o con las personas de las que os rodeáis, en alguna ocasión habláis de ello. Es que no he tenido tiempo para nada. Ojalá el día tuviera 28 horas, ¿verdad? Para llenarlos también esas 4 horas además de otras cosas. Hay algunas frases también que he estado buscando, algunas frases archiconocidas que tienen que ver con la paciencia de una o de otra manera, de manera clara o de manera un poco enmascarada. No llega antes, ¿sabéis quién, no? No llega antes el que va más rápido, sino el que sabe a dónde va. No es lo mismo esperar a que se abran puertas que empujarlas. Es mejor pedir permiso que pedir perdón. Es mejor saber esperar que tener que lamentar. Y la que es el título de mi predicación en esta mañana. Dios mío, dame paciencia, pero dámela ya. Esa es muy conocida, ¿verdad? Habéis seguro recibido algún meme, alguna imagen con eso. Sabemos mucho sobre la paciencia. Creo que todos y cada uno de nosotros podríamos hablar acerca de la paciencia. Pero ¿cuánto nos cuesta ejercitarla, verdad? Porque al fin y al cabo, la paciencia es una actitud activa. No es algo que se trate simplemente de esperar y, bueno, estar bien sentaditos esperando a que ocurran las cosas. De alguna manera, la paciencia, a mí esta semana he llegado a esta conclusión, no me preguntéis por qué, pero me ha surgido así. La palabra de Dios divide el tiempo en el tiempo presente y el tiempo venidero. Y hay 2 eventos que marcarán o que han marcado eso. Uno lo marcó, ¿verdad? La muerte y la resurrección de Jesucristo. Desde entonces estamos viviendo en el tiempo venidero y habrá un día final que marcará el comienzo de lo que la palabra de Dios dice, aquel tiempo. Pues hermanos, creo que el tiempo presente define lo que es la paciencia, ¿verdad? Si quieres saber lo que es la paciencia, es lo que hemos de tener en el tiempo presente para vivir nuestras vidas. De una manera o de otra, tenemos que saber y tenemos que enfrentar la vida haciendo uso de la paciencia. Alguien me comentaba el domingo cuando terminé la meditación y me decía, pastor, esta predicación sobre la paz es que me ha llegado porque estoy viviendo una situación de las que tú has mencionado. Y yo le decía, bueno, tampoco era muy difícil. Porque todos en nuestra vida en algún momento estamos a expensas de que uno de esos ladrones nos afecte, cuando no uno, otro, ¿verdad? No hay ausencia de conflicto en nuestras vidas. Y como no hay ausencia de conflicto en nuestras vidas y necesitamos paz, vamos a tener que echar mano de la paciencia. Así que en esta mañana me he propuesto hacer una descripción de qué es la paciencia, pero también hacer una descripción de cómo se ejercita la paciencia. Porque a veces
Hablamos mucho de qué es la paciencia, pero no nos vamos con las herramientas, ¿verdad?, para saber enfrentar nuestra vida con paciencia. Y el contexto lo tenemos muy claro. Estamos basándonos en Gálatas capítulo 5, donde Pablo nos ha dicho que el fruto del Espíritu, lo que el Espíritu de Dios produce en nuestras vidas, hemos visto amor, hemos visto gozo, hemos visto paz, y hoy vamos a hablar acerca de la paciencia. Padre, queremos en esta mañana pedirte que tú nos ayudes, no solamente a meditar en tu palabra y a leerla, sino también a darte lugar para que tu Santo Espíritu sondee y explore lo más profundo de nuestras vidas y para que traiga a nuestras mentes esa convicción de cosas que tienen que ser controladas por ti. Señor, gracias por la convicción que tenemos de que tú produces todo lo bueno que hay en nosotros y que tú produces, Señor, mucho más de lo que hay en nosotros, que tú quieres seguir cultivando en nosotros un carácter conforme al tuyo. Y por eso, Padre, queremos rogarte que en esta mañana tú nos ayudes a pensar en ello, a meditar en ello y a que podamos salir de aquí, Señor, con algunas cosas claras de cómo hemos de poner nuestras vidas delante tuya. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, porque hasta aquí tenemos la seguridad y la tranquilidad de que tú estás velando por nuestras vidas. Y, Padre, no solamente pedimos por nosotros, sino por cualquier persona que en este momento esté pasando dificultad o necesite saber cómo enfrentar su vida de una manera paciente. Te rogamos, Señor, que pueda ser de utilidad, pero sobre todo que no sea utilidad nuestra, sino tuya. Que no sean mis palabras, sino la tuya, la que pueda impactar su vida, Señor. Gracias por todo y te lo pido en tu nombre. Amén. Amén. Hemos leído 2 pasajes ya en esta mañana y os ruego que podáis tener vuestras Biblias preparadas porque hoy más que nunca me he propuesto hablar poco, simplemente ser un canal de exposición de cada uno de vosotros y yo mismo de nuevo a la palabra del Señor. La paciencia como actitud activa durante la espera. No sé si habíais llegado a esa conclusión antes, pero a veces pensamos que la paciencia es simplemente saber soportar, saber estar parado, saber esperar y saber pasar por las aflicciones del tiempo presente. Vamos a ver que tiene mucho más que ver que simplemente eso. Fijaos, voy a empezar no describiendo lo que es la paciencia. Voy a empezar desafiando nuestros pensamientos sobre aquellas cosas para las cuales la paciencia es necesaria. ¿Vale? Empezamos por ahí y a ver si después nos sentimos identificados de una manera o de otra. Fijaos, voy a empezar por la parte más que alguno puede decir, pues eso a mí no me toca mucho. Bueno, vamos a empezar marcando un estándar, porque la paciencia se nos muestra en la palabra de Dios como un requisito imprescindible para el ministerio cristiano. El pasaje al que quiero que vayáis y que leamos juntos se encuentra, lo tenéis ahí en pantalla, en 2 de Corintios, capítulo 6, los versículos del 1 al 10. Segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6 y los versículos 1 al 10. Yo hoy voy a leer la versión Reina Valera del 60, que es la que he cogido, pero seguramente vosotros podéis leerla en cualquier otra versión más actual si queréis. Capítulo 6, versículos del 1 al 10 de Primera de Corintios. ¿Osa alguno de vosotros? Perdón, he ido a Primera de Corintios. Ya decía yo que ese pasaje me sonaba, pero por otra cosa. Conflicto en la iglesia. Una de las cosas que hemos estado viendo en el discipulado, por cierto, esta mañana, está en 1 Corintios 6, pero ahora estamos en 2 Corintios 6. Así que nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, el tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el tiempo de salvación.
No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Fijaos que es lo primero que Pablo menciona. En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Este es uno de los resúmenes que Pablo hace de su ministerio. Sabéis que cuando él habla acerca de cómo él enfrenta el ministerio juntamente con sus colaboradores, en otras ocasiones se centra en hechos concretos, en naufragios, en persecuciones, en apedreamientos, en persecuciones. Aquí nombra las cárceles y dice vituperios. Pues todos esos vituperios, toda esa oposición física que ellos enfrentaron tenía que ver con la respuesta a su predicación y a su ministerio. Si alguien carece de paciencia, hermanos, no está preparado para dirigir y para guiar una congregación. Es una de las primeras cosas que descubres cuando te empiezas a preparar para el ministerio cristiano. Cuando de manera clara y directa pasajes como este te ponen en antecedentes de cuál va a ser el día a día del ministerio cristiano. Servir en medio del pecado, servir en medio de vidas totalmente fuera de lo que Dios espera, vivir intentando de luchar de una manera clara y directa contra las asechanzas del diablo. El ejemplo de Pablo y de sus compañeros, como decía, de sus viajes, hermano, es un ejemplo impresionante. Quizás por eso Pedro dijo, quien quiera obispado, buena cosa ostenta. Buena cosa ostenta, hermano, porque no hay nada mejor, y os lo puedo decir, y ya lo habéis escuchado alguna vez, no hay nada mejor que poder dedicar tu vida a servir a otros. Pero si quieres servir a otros y no tienes paciencia, algo va a fallar en tu vida. Así que creo que es mejor que empieces a ejercitar la paciencia antes de servir a los demás, que una vez que estés inmerso en el servicio. Una de las paradojas de la Iglesia es que puede estar avanzando mucho en tiempos donde aparentemente no está haciendo nada. De hecho, una de las parábolas del crecimiento del reino, Jesús lo dijo como una parábola de algo, una semilla que está oculta y que ni siquiera el labrador sabe lo que está ocurriendo, pero ahí abajo está ocurriendo algo, ¿verdad? Se están creando raíces, está empezando la semilla a crecer. Y si no eres consciente de que en tiempos donde aparentemente no está ocurriendo nada, la Iglesia puede estar creciendo tremendamente, entonces es que no estás ejercitando ni eres consciente de la paciencia que significa trabajar en la obra de Dios. Después lo leeremos. Pero también hay otra paradoja, y es que cuando una iglesia intenta ir demasiado rápido, se ralentiza. Cuando intentamos correr más de la cuenta, vienen los problemas. Y hermanos, nadie que no entienda eso, esas dos realidades, puede ponerse delante de una congregación a servirla y a guiarla, porque está perdiendo de vista totalmente cómo funciona la obra y cómo no. La paciencia, hermanos, no es que yo ya lo haya alcanzado como Pablo dijo. Estamos ahí, estamos en el camino
y nuevos desafíos vendrán y cada día aparecen. Pero la paciencia es una de las formas en las que se demuestra si verdaderamente estás amando a las personas a las que sirves. Porque si no tienes paciencia con ellas, entonces es que posiblemente no las ames lo suficiente. La paciencia es un requisito imprescindible para el ministerio cristiano. Así que, como parte de nuestro crecimiento, ya hemos visto, está el llegar a servir a otros. Tenlo en cuenta, porque el Señor no quiere que lo tomes y digas, entonces mejor no sirvo a nadie. No, no. Lo que quiere es que te prepares y que te vayas armando de toda paciencia en el Espíritu. La segunda realidad es un poco más específica, y es que la paciencia debe ser necesaria para el enseñante cristiano. Está ahí, ¿no? Sí. ¿El enseñante cristiano quién es? Pues de nuevo, todo aquel que quiere ayudar a los demás a crecer. Todo aquel que ha crecido y debe guiar a otros. Porque sin ella podríamos caer en dos errores. En el pesimismo, lo que enseño no sirve para nada, esta gente no se entera cuándo van a cambiar, y sabéis que detrás de eso viene la irritabilidad. Y hermanos, estaríamos siempre fijándonos en lo negativo cuando hay mucho positivo en lo que fijarse. Siempre me gusta ver lo mejor de cada uno de vosotros. Creo que a los dos, porque esto es algo que continuamente Yolanda y yo hablamos. Ver lo mejor que hay en vosotros. Porque en el momento en que empezáramos a fijarnos solamente en vuestras debilidades, en vuestras luchas, en vuestra falta de compromiso con el Señor o en aquello en lo que estáis fallando, entraríamos en veros de una manera que Dios ni siquiera os ve. Por eso animamos continuamente a que veáis lo mejor de los demás, para no caer en la impaciencia, no caer en la irritabilidad y no caer en el pesimismo. Pablo cayó alguna vez en pesimismo, pero de manera muy cortita, cuando le dijo a alguna de sus iglesias, vosotros ya deberíais ser adultos, deberíais ser maduros en el Señor y todavía os hace falta que se os recuerden las cosas más fundamentales, ¿recordáis? ¿Pero qué hace él? Empieza a enseñarles en toda paciencia, con todo el amor, con toda la mansedumbre, enseñarles. ¿Para qué? Para que sus vidas sean levantadas, para que sus vidas sean restauradas, para que sus vidas sigan creciendo. Y a menos que te armes de todo eso, no vas a ser un buen enseñante. No vas a disfrutar enseñando de la palabra a los demás. No vas a poder ver con positivismo una cosa que no depende ni de ti ni de mí. Y es el poder de la palabra de Dios para transformar vidas, a su tiempo y a su momento. Carta de Pablo a Tito, un poco más adelante de la que teníamos en Corintios. Cartas a las iglesias y después cartas a Timoteo y a Tito. Vamos a ir primero a Tito, capítulo 2, versículos 1 y 2. Bueno, ya lo teníais en pantalla, y después el 15 desde el 11. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en fe, en amor y en la paciencia. Y los versículos 11 al 15 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, y que nadie te menosprecie. Pero fijaos que la autoridad está al final. Al principio ha dicho, con sana doctrina, con seriedad, con prudencia, con fe, con amor y con paciencia. Porque la tarea es ardua, la tarea es constante. A Timoteo, un poquito antes, unas páginas antes,
en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, los versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo, a él que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. Así que, hermanos, tenemos que ser pacientes si queremos ser buenos maestros de los demás. Tenemos que ser pacientes si queremos crecer para poder llegar a enseñar a otros. Pero no queda ahí, evidentemente. Seguimos bajando o seguimos aplicando. La paciencia es una cualidad que debe caracterizar a todo cristiano, porque el fruto del Espíritu así lo es. Pero la paciencia debe ser trabajada. Si analizamos Gálatas, capítulo 5, cuando Pablo está hablando acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, Pablo no dice la carne va a producir esto en vosotros y vosotros aquí no tenéis nada que hacer. El Espíritu no va a producir esto en vosotros y vosotros no tenéis nada que hacer. Es esa dualidad en la que el Espíritu nos da algo, lo cual nosotros tenemos que ejercitar, igual que el pecado va a producir cosas que tenemos que evitar. Como seres humanos somos plenamente responsables de nuestros actos en un bien o en un mal. Pero ya tenemos lo primero, el Espíritu Santo es quien nos lo da, ¿verdad? Él está queriendo producir eso y lo va a producir eso en nosotros. Ahora, ¿qué dice Colosenses? Pues vamos a buscarlo. Espero que vayáis por delante mía cuando veáis los pasajes en buscarlo. Colosenses 3, del 12 al 17, cuando Pablo le ha dicho a estos hermanos que tienen que mirar a Dios y no a la tierra, mirar a lo que viene de Dios y no a lo que viene de nosotros mismos, dice en el versículo 12 en adelante. Vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Son características del Espíritu, ¿verdad? Las estamos viendo. Pero Pablo dice que tenemos que vestirnos de eso, es decir, tenemos que levantarnos por la mañana y ponernos el traje de trabajo. Depende de nosotros cuál va a ser la actitud de nuestro día a día también. Algo tendremos que hacer y por eso la consecuencia de que estemos andando en eso y viviendo de esa manera, entonces Pablo puede decir soportándoos los unos a los otros y perdonándoos unos a otros si alguien tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, desde por la mañana, ese vestido que hemos de ponernos, todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Así que si todo lo que hacemos tiene que ser para alabanza de Dios, vivir asidos y agarrados a la paciencia, tiene que ser parte de eso que hacemos para dar gloria y gracia a Dios. Dijo Emmanuel Kant, filósofo, la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte. La paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte. Y hermanos, en muchas áreas de la vida nos pasa eso. Creemos que nos vamos a comer el mundo y la impaciencia hace que nuestros mejores planes se vayan al garete. ¿Por qué hablamos todo esto? Pues evidentemente porque la paciencia es una gran característica de Dios. Si no fuera de Él, no estaríamos hablando absolutamente nada. Segunda carta de Pedro,
después de las cartas de Pablo y después de Hebreos y Santiago, encontramos la primera y segunda carta de Pedro. Capítulo 3, versículos del 9 al 15. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, impaciencia, ¿verdad? Sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fijaos, ahí está la motivación de la paciencia de Dios. ¿Y por qué no viene el Señor ya? Pues porque Él tiene paciencia para los que aún no le conocen. Y Él quiere que todos se arrepientan y crean en Él como su Señor y Salvador. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar de santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del Señor, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperemos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esta espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. La paciencia de Dios hacia ti y hacia mí, hacia tus fallos y los míos, hacia tus desvaríos y los míos, hacia nuestras salidas de tono, hacia nuestros problemas y nuestras debilidades, es el fundamento de que todas nuestras vidas tengan que estar llenas de paciencia, que quien quiera enseñar tiene que ser consciente de ella, porque Dios la tiene, y que quien quiera ministrar y dirigir, quien quiera pastorear a la Iglesia, tiene que ser plenamente consciente de ella. Ahora vamos un paso más. Y es la pregunta, ¿qué hacer mientras se espera? Pues mirad, he dicho que la paciencia no es solamente la capacidad de esperar y soportar, sino cómo nos comportamos mientras esperamos y soportamos. ¿Cómo nos comportamos mientras estamos esperando? ¿Estás pasando un momento difícil? ¿Estás pasando una situación que te saca de quicio? ¿Estás pasando un sufrimiento fuerte por algo o por alguien? ¿Estás sufriendo en tus propias carnes por una enfermedad, por un mal, por algo que te aqueja? Terminaríamos aquí, hermano, ten paciencia y que el Señor te bendiga, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos da muchas herramientas y espero que vuestros ojos estén ahora atentos. Porque así es como quiere Dios que enfrentes esta vida desde que Él se ha marchado hasta que Él vuelva, llena de todo eso que nos aqueja a ti y a mí. ¿Cómo quiere el Señor que nos comportemos? Pues mirad, esa palabra, macrozumía, que es la palabra en el original griego que se traduce por paciencia, por perseverancia, macrozumía, es una palabra que no existía en el griego antiguo. Y es más, en los autores posteriores, según he estado investigando, no es algo que se hablara en los griegos, digamos, escritores y filósofos. Esa palabra macrozumía no se encontraba en absoluto, porque no solamente es que fuera algo muy raro, sino que era algo que ni se hablaba de ello. Se nos presenta como una palabra típicamente cristiana, la macrozumía. Describe una virtud que fuera del contexto cristiano los griegos no lo veían como una virtud. ¿Qué palabra tenían los griegos? A ver si me sale. Megalopsigia.
Ni idea. Pero ¿sabéis lo que había detrás de eso? Y Aristóteles era uno que definió esta palabra totalmente bien. La capacidad de no tolerar cualquier insulto o injuria. Todo lo contrario, ¿verdad? Para el griego, la virtud, el hombre grande, era aquel que hacía lo indecible por vengarse, que hacía lo indecible por hacerse valer y respetar, que hacía lo que tuviera que hacer por dejar claro quién era. Y si tú no lo hacías, eras pisoteado, entonces no tenías virtud, eras un don nadie, eras un poca cosa, un falto de carácter. Para el cristiano era justo lo contrario. Un hombre grande es el que cuando puede vengarse, no lo hace. Cuando puede devolver mal por mal, no lo hace. Y ahí entendemos mucha predicación de Pablo, ¿verdad? A cómo hemos de cultivar nuestras vidas y cómo hemos de comportarnos. Un pastor, buen amigo mío, hace muchísimos años, me dijo a modo de broma: nunca le pidas paciencia a Dios, porque como le pidas paciencia a Dios, lo que te va a mandar es prueba para que pase por ellas y aprendas a soportarlas. Creo que no iba muy descaminado, que es en medio de la prueba donde aprendemos a soportar, eso está claro. Otra cosa es que el Señor continuamente nos vaya a mandar eso, ¿verdad? Hay muchas más herramientas y lo he dicho, era a modo de broma, en un contexto, estábamos en Estados Unidos, así que no estábamos ni en España cuando me lo decía. Si recordamos el texto de Gálatas 5, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Hemos dicho que no era algo solamente recibido, sino algo que una vez recibido hay que trabajar, ¿verdad? Igual que los dones. El Señor nos da dones a cada uno de nosotros que tenemos que trabajar. Así que, ¿cómo podemos ejercitar la paciencia que nos da el Espíritu? ¿Cómo podemos actuar para afrontar ese tiempo de dificultades hasta la venida del Señor? Vamos a ver 3 pasajes y con esto terminamos. En primer lugar, Santiago nos habla de que hemos de, en medio de las situaciones que estemos pasando, y escuchadlo bien, afianzarnos en la fe y soportar las dificultades. Este es suave, este nos dice mucho, ¿vale? Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Vale, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Así que nos da un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo práctico. Asimismo, también vosotros tenéis paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y ya habéis oído acerca de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así que, aunque parezca una contradicción, parte de lo que Dios quiere que hagamos en nuestra impaciencia es ser conscientes que tenemos que ser pacientes. Posiblemente lo más difícil, ¿verdad? Cuando estamos pasando por una dificultad grande, decir, tengo que ser paciente. Igual que los profetas fueron pacientes, igual que Job fue paciente, el Señor me llama a que yo sea paciente. Así que si ellos pudieron y el Señor les ayudó, el Señor es el mismo ayer y hoy por los siglos y quiere ayudarme a que yo también lo sea. Así que afirmarnos en esa fe, afirmarnos en que tenemos que soportar la dificultad, es parte del proceso de sanidad en medio de tiempos de dificultad. Ser conscientes que el Señor ya lo había dicho. Pasaréis dificultades, pero yo estoy con vosotros. Así que, hermanos, de nuevo como la semana pasada, afirmémonos en lo que creemos, en quién creemos y en las promesas que Él nos ha dado. En segundo lugar,
ahora sí que vamos a dar un salto atrás. Nos vamos a ir al Salmo 40, porque creo, hermanos, que no he encontrado un salmo mejor que nos hable de una forma tan íntegra y tan completa de qué espera Dios de nosotros en medio de la dificultad. Fijaos, el Salmo 40 nos va a hablar de saber esperar en Dios, de tener confianza en Dios, de actuar obedeciendo a Dios, de vivir en santidad, de tener una vida de oración y una vida de alabanza. Y normalmente aplicamos eso a la vida en general, pero el salmista lo está aplicando en medio de su espera desesperada. Pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo y de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Hasta aquí, resumen rápido de la experiencia del salmista. Breve, en 3 versículos. ¿Cuál ha sido su experiencia? Esa, pero ahora va a entrar en detalle. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Señor Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo los anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda te agradan. No te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Y entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Señor, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Señor, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Señor, librarme. Dios mío, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que de mí mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Pero gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, el Señor sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. Fijaos, hermanos, de qué manera el salmista, David en este caso, a través de su experiencia, nos habla de cómo él no estaba en una actitud pasiva en medio de sus dificultades. Él se puso las pilas y él siguió haciendo todo aquello que de él se esperaba. Por eso, si estás pasando por un momento de prueba y dificultad, si estás falto de paciencia, hermanos, no pongas toda tu atención en eso que estás pasando porque te vas a consumir, te vas a destruir y vas a perder de vista aquello que Dios quiere hacer en tu vida. Fijaos cómo el salmista dice, mi cabeza estaba agachada, pero la levanté para mirarte a ti. Espera en el Señor, ten confianza en Dios, pero sigue actuando con obediencia. Que tu vida sea una vida de santidad, de oración, de alabanza a Dios, porque hay mucho más, igual que decíamos la semana pasada en el bosque. No te centres en el árbol que te está quitando la paz y la paciencia. Fíjate en todo lo que Dios está haciendo también bueno por ti. Así que afiánzate en la fe, soporta las dificultades
Espera en el Señor, confía en Él, sigue actuando con obediencia, con santidad, con oración y con alabanza. Y por último, hermanos, terminamos en Hebreos. Nos vamos al otro lado de la palabra, de nuevo al Nuevo Testamento. Hebreos 6, del 9 al 15, donde el autor de esta carta nos dice que además de eso, tenemos que servir, tenemos que actuar con constancia y siendo muy conscientes de la esperanza futura. En cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el sacrificio de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre esa misma solicitud hasta el fin, en plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hermanos, hay cosas que no las vamos a recibir ya. Ya lo compres por Amazon, por eBay o por donde quieras. Hay cosas que no te van a venir mañana entregados a primera hora, ¿verdad, Pau? No. Hay cosas que llegarán a su tiempo y ahí está la gran verdad de Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene su tiempo y todo lo que hay debajo del cielo tiene su hora. El Señor, además, es el que controla esos tiempos. Así que, hermanos, sabiendo que la paciencia es algo que debe ser común a todos porque es característica de Dios, sabiendo que la paciencia la vas a necesitar a la hora de enseñar, sabiendo que la paciencia la vas a tener que ejercitar a la hora de servir a los demás, afiánzate en la fe. Estás pasando por un momento difícil, acuérdate de en quién has creído, de por qué has creído en Él y de lo que Él ha hecho hasta aquí en tu vida. Soporta la dificultad. Recuerda a aquellos que antes que nosotros han pasado por ellas y cómo al final el Señor les dio una salida y les dio un estado mejor que el que tenían. Espera en el Señor, pon tu confianza en Él, sigue obedeciéndole, sigue viviendo en santidad, sigue orando y teniendo intimidad con Él, sigue alabándole. Que la dificultad no calle tu boca, que la dificultad no agache tu rostro, no haga que tus ojos se cierren y que caigas en la desesperación, porque aún en medio de eso hay muchos más motivos para alabar a Dios. Sigue sirviendo a Dios y a los demás, con constancia, con determinación, con entrega. Y regocíjate en que estamos en el tiempo presente, pero que el Señor viene pronto. Y que esa esperanza, hermanos, es la que debe movernos a vivir de esta manera. Espero que el Señor os bendiga. Es mi deseo, hermanos, el haberos presentado de alguna manera temas para que durante la semana podáis meditar en ellos. Textos a los que podáis volver. Sitios a los que ir y profundizar. Si estás pasando por una situación difícil, si algo te está quitando la paz, que repases lo que vimos la semana pasada, pero que seas capaz de decir: Señor, yo he creído en ti, que te vayas al Salmo 40 y que puedas hacerlo parte del momento por el que estás pasando. Que el Señor te proteja y te guarde, evidentemente, en nuestra oración, pero que Él también haga que el fruto de su Espíritu Santo, que es para toda paciencia, pueda venir sobre tu vida de una manera especial y que tú puedas ejercitarlo en la manera y en la forma en la que necesites. Y quiero que esa sea nuestra oración en este momento. Vamos a orar.